Rindieron con las palomas muertas. Ah, estamos todos, ya estamos más ahora. En el examen sí o sí me voy a ir. ¿Quiénes, algunos de ustedes acá quiere comentarme algo? ¿Ya vieron los videos? ¿Contestaron algo ya de la clase anterior? Se entrega mañana, creo, seguro que no hicieron, ¿verdad? Cuando hay parciales no hacen, yo sé todo. Bueno, voy a ir al... Sí. Yo no encontré ese que decía que las precipitaciones que se encuentran en la naturaleza. Ah, sí. Ejemplos de reacciones de precipitación en la naturaleza. Consecuencias al menos. Ese es lo Eso que no me falta encontré, a mí, profe. pero no entiendo. Tampoco. Sí, las precipitaciones se encuentran en la naturaleza y forman formaciones, valga la redundancia, muy importantes, muy vistosas también, que se llaman estalagmitas y estalactitas. Ah, ¿escucharon hablar o no? Anoten un poco. Estalagmitas y estalactitas. Bueno, vamos a comenzar desde el inicio, ¿verdad? Porque de la clase va a consistir en eso nomás, justamente. Entonces voy a compartir para mirar la tarea un poco. ¿Están viendo el trabajo de clase? Sí, profe. ¿verdad? Bueno, entonces acá teníamos las preguntitas. Voy a agrandar un poco. Para que ustedes hagan una pequeña investigación, porque estamos dando los tipos de reacciones. Hasta ahora hemos dado reacciones de desplazamiento, específicamente el redox. O sea que aquellas reacciones en las que hay cambio en la valencia o número de oxidación de los elementos que están reaccionando. Ahora entraríamos en este tipo de reacciones que se denominan de precipitación y en la siguiente clase daremos de neutralización, que también es otra clase de reacción química. Bueno, precipitar, así como habrán visto en el video del primero, es un término que en el ámbito químico no significa lo mismo que en el vocabulario corriente, digamos, porque uno cuando dice algo se precipitó, está refiriéndose a algo que se cayó bruscamente o que corrió rápido, precipitadamente, etc. Sin embargo, en química, el precipitado viene a ser el depósito de un sólido que se separa de una solución, en palabras sencillas. Es decir, había un sólido disuelto que no se veía y de repente precipita, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa, sino que se separa como sólido y va al fondo del vaso, del tubo o del tanque o de lo que fuere. Por varias razones. Una, por supuesto, la principal reacción o causa es la pérdida de la solubilidad. Estaba soluble y de repente, por algún motivo, cambio de pH, agregado de alguna sustancia que reacciona con el componente, etcétera, el ion común, como también decía ahí, que ya les voy a decir qué significa, resulta que aparece un sólido en el fondo del recipiente y a eso es lo que le llamamos precipitado. Hay muchas clases de precipitados en química y muchos de ellos tienen aplicaciones analíticas para obtener y separar algunos productos, etc.
Entonces, ¿qué son las reacciones de precipitación? Habrán visto en el video, habrán encontrado, ¿no es cierto?, que son reacciones que hacen que un sólido que estaba disuelto en una solución, de repente precipite, ¿verdad?, como en estado sólido, ¿sí? Algunos ejemplos que habrán encontrado, por ejemplo, nitrato de plata con cloruro de sodio. A ver, ¿alguien me dice qué ejemplo encontró? Yo encontré uno, profe, creo que era plomo con yodo, pero no me acuerdo bien su nombre. O sea, tipo, estaba difícil el nombre. Sí, sí, sí. Las reacciones con yodo, muchas reacciones precipitan de colores muy lindos, colores amarillo, por ejemplo. No sé si viste eso vos un color o solo anotaste nomás. Sí, profe. Sí. Algunos precipitados son hermosos, algunos son blancos, ¿verdad? Sin nada que apreciar en ellos, ¿verdad? Pero otros sí tienen muy lindos colores. El cloruro de bario precipita también con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico hace precipitar a las sales de bario porque forman cloruro de bario. Y así, yo creo que en esta preguntita no habrá habido inconveniente. Y ahora vienen justamente los ejemplos de precipitación en la naturaleza. Cuando, por ejemplo, un lago se queda estancado, está quieto, los lagos no se mueven mucho y con el paso del tiempo las sustancias que estaban disueltas o estaban finamente dispersas en el agua van juntándose y se depositan en el fondo. Eso es un ejemplo de precipitación. Y otro ejemplo muy lindo en la naturaleza es la formación de las estalagmitas y estalactitas por precipitación de carbonato de calcio. Ahora vamos a ver algunos acá. A ver. Volví a lo mismo. Quería poner en Google una pestaña acá. Estalagmitas y estalactitas. Vamos a ver algunas. ¿Ven? ¿Están viendo mi buscador? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vieron, por ejemplo, estas formaciones? Habrán visto por ahí el nombre, nomás no relacionan mucho. Esta se va formando, era agua, ¿verdad? Pero esa agua tenía dióxido de carbono y tenía carbonato de calcio disuelto en equilibrio. Y cuando el agua se va evaporando, el sólido se va formando, por eso tiene puntitas, digamos así, porque la gotita de agua estaba ahí, tenía el carbonato de calcio, luego se evapora y se va quedando el sólido. Moja otra gotita de agua, disuelve un poco y así, pero esto lleva miles de años, muchísimos años. Las que cuelgan del techo de las cuevas generalmente, ¿no es cierto?, se denominan estalactitas, y las gotas que cayeron y entonces ahí se fue formando el precipitado, se denominan estalagmitas. Para acordarse cuál es cuál, siempre usamos alguna relación, ¿no es cierto? Entonces, acá con techo, ¿verdad? Titas, ¿verdad? Con techo pueden relacionar, entonces estalactitas son aquellas formaciones puntiagudas producto de la precipitación de carbonato de calcio con el paso de los años, muchísimos años. Nosotros tenemos un lugar así en Paraguay, pero que tiene apenas un comienzo nomás, que es allá en Concepción. ¿Cómo se llama? La cueva, no me acuerdo, pero ahí es donde hay unas pequeñas formaciones, pero no es propia de esta región. Solamente ahí en Concepción lo que hay yacimiento de carbonato de calcio, entonces hay unas cuevas, seguro que escucharon hablar, y
Y ahí hay unas pequeñas formaciones, pero ni se compara, ¿verdad?, con esto. Acá ven, por ejemplo, ¿están viendo mi buscador ahora? Sí, bueno. Ahí está, bueno, estas son unas cuevas en donde ahora se hace bastante turismo, en donde hay ya un inicio, pero como son formaciones recientes geológicamente, no tienen muchos años, entonces, pero se está notando incluso acá donde está la manito, se puede llegar a ver todavía la gota de agua que está por evaporarse o por caer en todo caso. Puede que caiga o se evapore antes. Las gotas que caen forman los precipitados en el suelo, o sea, las estalagmitas. Y las que se evaporan, las gotitas de agua que se evaporan, entonces van dejando las puntas o estalactitas. Entonces, realmente estos están en una formación muy reciente. A ver si esto se ve un poco más grande. Esto parece una raíz nomás. Creo que es una raíz nomás esto. Pero acá sí se ve bien incluso la gotita de agua. Bueno, entonces pueden ir a investigar, a ver si ponen ustedes ejemplos, seguramente pusieron, ¿verdad? De precipitación química en la naturaleza. Ni hay. Todo es precipitación de lluvia, ¿verdad? Eso es lo primero luego que le va a aparecer. Pero esto no es en la naturaleza, pero acá ya les muestra algunos precipitados muy interesantes. Pero no es en la Profe, de naturaleza. precipitación química puedes escribir así, sale más exacto en las imágenes. Precipitación química. Ahí tienen. Pero ninguna nos muestra en la naturaleza. Acá está el del plomo. A ver. Este creo que está en el video del español. Que le presté el video para ustedes. Yo para segundo semestre hice ya muchos videos, pero para primero no hice. Bueno, se ve muy lindo, porque esto al comienzo, antes de agregarle el reactivo que le insolubilizó, estaba así, transparente, ¿verdad? Pero no es que solo, ¿verdad?, ocurre, en la naturaleza sí va ocurriendo por reacciones entre los componentes naturales, ¿verdad? Pero en el laboratorio hay que agregarle un reactivo. O también muchas veces ocurre precipitación cuando se sobrepasa el límite de la solubilidad. Es decir, vamos a suponer que yo estoy disolviendo un azúcar, una sal en agua. Disuelvo, le pongo más cantidad. Va a llegar un momento en que ya no se va a disolver. Vamos a tener lo que se llama una solución sobresaturada. Y entonces también en ese caso el sólido permanece en forma precipitada también. Bueno, entonces habrán encontrado todo eso por acá, ¿verdad? Seguro que sí. A ver, volvemos entonces a nuestras preguntitas. Principios químicos que rigen las reacciones de precipitación, los factores que afectan y el producto de solubilidad. Bueno, acá habrán anotado KPS seguramente, ¿verdad? Si alguien me comenta algo. ¿El KPS? ¿Puede ser? ¿En cuál, profe? En los principios químicos que rigen las reacciones de precipitación. No encontré tampoco nada. Bueno, no se preocupen por esto porque tenemos un tema que es equilibrio químico. El equilibrio químico, por ahí si ya algo dieron en química, son aquellas reacciones que dan, los reactivos dan el producto y los productos pueden volver a descomponerse en los reactivos de origen. Ese tipo de reacciones tiene generalmente una doble flecha
con una punta dirigida hacia la derecha y otra flecha, ¿verdad?, con dirección a la izquierda. Esas reacciones en equilibrio pueden modificarse, o sea, uno puede hacer que la reacción vaya más a un lado, hacia la derecha, por ejemplo, o que vaya más a la izquierda. Entonces, cuando hay reacciones de precipitación, los factores más importantes que influyen son la temperatura, la solubilidad y algo que se llama producto de solubilidad. Si anotan ahí, que se conoce como KPS. ¿Sí? Entonces, terminamos la clase en Meet y les voy pasando los factores acá que influyen en la solubilidad, ¿sí? Este producto de solubilidad es lo que se llama KPS. K es la constante de equilibrio y PS es el producto de solubilidad. Y hay para cada sustancia hay un límite o un máximo de solubilidad. Es decir, no todas las sustancias son igualmente solubles en agua, por ejemplo. Algunas son en agua y otras no, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de eso, de la naturaleza de la sustancia, de la temperatura y de un efecto que se llama efecto del ion común. Por ahora van anotando eso. ¿Se puede predecir si ocurrirá una precipitación al mezclar dos soluciones? Sí, se puede predecir. ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta justamente el valor de KPS de cada solución. ¿Sí? Eso es lo que se tiene en cuenta. Se puede predecir, así como podíamos predecir las redox, también podemos predecir si van a precipitar o no cuando se mezclan dos sustancias. Profe, disculpe. Sí. En la pregunta 2, por ejemplo, yo le puse que ejemplo de reacción de precipitación en la naturaleza, uno le puse precipitación de hidróxidos metálicos en aguas ricas en sulfatos. Perfecto. Solito, ¿verdad? Precipitan. Cuando las aguas tienen exceso de algunos componentes minerales, precipitan solos porque ya están en estado de sobresaturación. Y eso se ve como pequeños, como óxido que se deposita en el agua. Está muy bien ese ejemplo. ¿Encontraste otro o pusiste uno? Otro también encontré, profe, que dice la precipitación del elemento radio con el SO4, o sea que es un compuesto, y después con otro compuesto también que tiene el bario con el cloro. El bario con el cloro, ese forma el cloro bario que es precipitado de color blanco. Que si no hay... me acuerdo, no. Sí, con sulfato, SO4 que vos dijiste. Es en realidad SO4 que tiene dos cargas negativas. Al anión sulfato que proviene del ácido sulfúrico. Sí, eso puede ocurrir en la naturaleza cuando, por ejemplo, cerca de las emanaciones volcánicas hay mucho ácido sulfúrico. Si hay bario en el suelo, por ejemplo, bario es un elemento químico, entonces el ácido le puede hacer precipitar como sulfato de bario, por ejemplo, cloruro de bario, que también es un precipitado. Y lo del radio, ese es un elemento poco abundante. ¿Radio me dijiste? Sí, profe. ¿Cómo vos te llamabas? Yo sé tu nombre. Luis González. Luis. El radio es un elemento poco abundante, digamos. No sé, ¿no será vario lo que quisiste escribir? Vario. O sea, yo busqué y así encontré, a lo mejor puede que haya escrito mal nomás también. Sí, porque es vario con SO4, el anión sulfato. Sí, pero está perfecto, muy bien. Puedes dejar esas reacciones como ejemplo. Bueno, estábamos acá, se puede predecir
es posible utilizar este tipo de reacciones con fines analíticos. Esto quiere decir, si nosotros mezclamos dos soluciones, acá por ejemplo, si mezclamos dos soluciones y forma un precipitado, si nosotros podemos usar eso para medir la cantidad de otro, sí se puede usar. Y justamente se llaman, si no contestaron todavía y quieren anotar, se llaman volumetría de precipitación. Volumetría de precipitación. Y se hace con una bureta en donde se pone uno de los reactivos y en el Erlenmeyer se pone el otro y se hace gotear para que reaccionen. Y el producto es un precipitado. Si yo conozco exactamente la concentración de uno de ellos, puedo calcular la concentración o cantidad del otro. Por eso dice con fines analíticos. Es decir, en una titulación o valoración, sí se puede. Otro ejemplo, esto vamos a hacer en agua en Química 2, ¿sí? El año que viene. Vamos a medir cloruros del agua con precipitación, disculpen, con nitrato de plata. Por ejemplo, también si yo quiero saber la cantidad que hay de un componente en una solución, se puede hacerle precipitar, es decir, que se separe del resto de las cosas, que precipite, ¿sí? Y filtrar, porque como ya es un sólido, ¿verdad? Se puede filtrar y secar y pesar, por ejemplo. Entonces ahí voy a poder saber la masa de ese sólido contenido en la solución. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que sí, totalmente, ya sea en una titulación o bien pesando el componente sólido precipitado. Se usa mucho en la química analítica clásica, porque la química analítica más moderna ya utiliza aparatología, ¿verdad? Todo aparatos. Bueno, observar los videos, bueno, y lo ideal hubiera sido que ustedes investiguen un poco y después miren, pero eso no importa, ustedes tienen la tarea y pueden hacerla como les parezca. Profe, Escucho. yo me busco una respuesta para esa última pregunta, Sí, que no sé si está bien. a ver. Dice, como las precipitaciones son reacciones lentas, con frecuencia se efectúan con titulaciones por retroceso. Estas consisten en añadir a la solución problema un exceso de reactivo medido con exactitud, esperar a que la precipitación se complete y titular con bureta el exceso con un titulante adecuado. El exceso. O sea, ¿qué quiere decir? Esa se llama retrotitulación. Que uno, en vez de ir midiendo gota a gota, lo que hace es ponerle de entrada una cantidad en exceso, una cantidad grande de reactivo, hacer que precipite todo, y como me va a quedar un exceso de reactivo, ese exceso nomás lo que se titula o se mide por titulación. Pero es una titulación. Entonces, está muy bien. Si querés anotar ahí también, hay titulaciones directas de precipitación y la más común y muy usada es la determinación de cloruros en agua por titulación con nitrato de plata. Cloruros en agua y en alimentos y en muestras de minerales, en cualquier cosa. Cloruros, o sea, Cl negativo. Se precipita con nitrato de plata. Y esa sí es directa, no es retrotitulación. Deja nomás tu respuesta también. Ok, profe. Entonces se determinación ¿Sí? con cloruro de agua y precipitación del nitrato de plata. Por determinación de cloruro en agua, por ejemplo, por precipitación con nitrato de plata. Con nitrato de plata. O sea, el nitrato de plata se hace reaccionar con el cloruro, se forma cloruro de plata
que es un precipitado blanco, y así se puede determinar cuánto precipitado se formó. Bueno, y ahora ya vendrían entonces los videos. Acá no hay seguramente muchas dudas, las preguntas están hechas sobre el video. Entonces, no sé si llegamos, vemos o ustedes ya vieron. Me dicen más, no hay un problema, podemos ver también. Profe, Todo creo, profe. Sí. lo que yo no entendí del video es que lo que vio que en el segundo video se conecta el quistato con la bomba de vacío, ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué le hace la bomba de vacío al hidróxido de calcio cuando se hace la filtración con el embudo? El quitasato es para poder filtrar más rápido. Porque cuando uno filtra, este por ejemplo va a dar un precipitado muy finito, ¿sí? De carbonato de calcio. Y entonces cuando uno filtra, seguramente vieron que era, ¿verdad?, con un papel. Si uno no le hace vacío, tarda muchísimo en filtrar. Es decir, todo ese precipitado como que llena los poros del papel y entonces no se filtra. Y con el quitasato lo que se hace es hacer un vacío y entonces al hacer vacío filtra mucho más rápido. Vamos a mirar un ratito, entonces ahí yo les explico paro el video y les explico ahí mismo. A ver, tenemos que aguantar un poco de la... Hola amigos de la ciencia, soy Nacho Simón y esto es... Hoy voy a realizar un experimento de química. Voy a hacer reaccionar cloruro de calcio con hidróxido de sodio en medio acuoso. Se producirá una reacción de precipitación en la que obtendremos un precipitado de hidróxido de calcio, puesto que es muy poco soluble, y disuelto en el agua cloruro de sodio. Vamos a verlo. Voy a pesar 11,1 gramos de cloruro de calcio y 8 gramos de hidróxido de sodio. Posteriormente veremos por qué esas cantidades. Ya he pesado las dos cantidades de los dos compuestos respectivamente. Los paso a estos vasos de precipitados. Voy a parar en el momento del quitasato y ahí les voy a explicar. Al mezclar el cloruro de calcio con agua, este se disuelve y es un proceso exotérmico. Calienta. Vamos a comprobarlo. Ha subido a 30,9 y del mismo modo paso el hidróxido de sodio al otro vaso. Se calienta mucho más. Va a un proceso exotérmico cuando lo disolvamos en agua. Con otra varilla lo disuelvo bien. Al disolver hidróxido de sodio, sobre todo si se hicieran grandes cantidades, hay que tener bastante cuidado porque se desprende vapores irritantes. Bueno, realmente es un aerosol. Son partículas de agua con hidróxido de sodio disuelto. Ha subido a 36,2. Y ahora voy a mezclar las dos disoluciones. He puesto la base y el fondo negros para que se vea mejor. ¿Habéis visto qué bonito cómo se ha producido el precipitado de hidróxido de calcio? También se conoce como cal apagada o cal muerta. Observad cómo ha bajado el precipitado al fondo. Que algo precipite no quiere decir que inmediatamente vaya al fondo. Al principio estaba en suspensión en agua, por supuesto no disuelto, y con el tiempo va bajando. Ahora lo que voy a hacer es filtrarlo. Para ello utilizaré un quitasato con un embudo Buchner. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, bueno. Hacerme en la medida de lo posible de la fase líquida. Me parece que me corrí del video. Y con el tiempo. A ver. Para ello utilizaré un quitasato. Ahí. Bueno, ¿qué es un quitasato? Utilizaré un quitasato. Un quitasato es un Erlenmeyer modificado, digamos, pero es así, no es que uno modifica nomás en el laboratorio. Y es un Erlenmeyer de un vidrio mucho más grueso que tiene una tubuladura lateral, se llama esto, ¿sí?
Y esto se conecta con una bomba de vacío. Una bomba que, ¿qué hace esa bomba? Chupa el aire, en palabras coloquiales, digamos. Chupa el aire que hay acá adentro, ¿sí? Y entonces lo que está filtrando acá por este embudo y por el medio filtrante que puso el experimentador, es mucho más rápida la filtración. Para eso nomás es. Si yo puedo filtrar también en un Erlenmeyer común que no tenga esto, que no tenga esta unión con una bombita de vacío, pero va a tardar muchísimo tiempo porque va a gotear despacito. Y como el precipitado blanco ese era muy, muy finito, muy de partículas muy pequeñas, enseguida obtura todo el agente filtrante, le tapona, digamos, ¿sí? El agente filtrante sería, por ejemplo, cuando uno hace café en cafetera que usa el papel así mismo, y bueno, el café no tapa, ¿verdad? El café filtra bien, pero en este caso sí, como el precipitado es muy finito, tapona enseguida y entonces tarda mucho la filtración. Lo que hace al hacer vacío acá, como no hay presión que vencer, no hay aire, digamos, o hay poco aire, entonces viene mucho más rápido, hace una succión luego. O sea, se escucha, incluso se escucha un ruidito de que succiona el líquido que va viniendo acá, se succiona porque no hay resistencia adentro del quitasato. No sé, Luis, ¿en qué parte estaba tu duda? Ahí nomás cuando se hace la filtración, pero ya entendí ya entonces la bomba de vacío lo que hace es sacar nomás el aire que está dentro del quitasato, ¿verdad? Exacto. Y entonces no hay resistencia y este líquido baja muchísimo más rápido. Ven que acá ya no hay precipitado, el precipitado se quedó en el filtro, ¿sí? Entonces vamos a seguir un chiqui acá. Con un embudo Buchner. Voy a deshacerme en la medida de lo posible. ¿Qué hice? Ay, disculpen. ¿Dónde está? Las reacciones de precipitación y para ello vamos a utilizar una mezcla No sé qué hice. Coca-Cola. Bueno, me voy a salir. Nomás, profe, arriba a la izquierda. Acá está. No, no era esto. Arriba a mi izquierda. Bueno, No, ya cerraste ya, profe. Ya cerré ya. Disculpen. Control H, profe. ¿Eh? Control No H sé. nomás apretar y entrar. No sea mal. Historial. No, o sea, sí, el historial. Control H. Ay, me encantan todos estos control que ustedes usan. Este es. Y eso que yo era de la época en la que no había mouse. Aunque ustedes no crean, las computadoras no tenían mouse. Todo hacíamos con el teclado, pero ya me olvidé todito ya. Todos los control algo. Bueno, vamos a volver ahí a ver si hay algo más interesante. ¿Dónde estábamos? Ahí está conectando. Se conecta al rizo. Y el vídeo es mucho más fuerte, más grueso, puesto que al hacerse aquí un vacío tiene que resistir la presión atmosférica. No queremos que implote. Voy a conectar este tubo de silicona. A eso les quiero contar también. Si uno no tiene una bomba de vacío, porque por ahí uno no tiene, eso hay que comprar, ¿verdad? Lo que se puede hacer también es conectar esta manguerita por una canilla común, ¿verdad? Y tiene que tener otro lado nomás para que caiga el agua, o sea, porque si uno le conecta directo por la canilla se va a venir acá adentro. Entonces lo que sucede es que cuando uno abre la canilla de agua, el agua chupa el aire contenido en el quitasato. Esa es otra manera también. Pero no es tan eficiente como tener una bomba. Y por otro lado lo tengo conectado en la bomba. Ahí tiene una bomba. Y por otro lado tenemos este embudo que se llama Buchner.
Tengo que recortar un papel de filtro para colocarlo aquí dentro. Estamos aprendiendo otras cositas también acá. Ahí está el papel de filtro. Aquí lo tengo ya colocado sobre un tapón de goma. Eso tiene un agujero el tapón, obvio, ¿verdad? Para dejar pasar Que ajusta bien el líquido. Ahora está filtrando por gravedad. Voy a conectarlo. Ahí ven cómo es mucho más rápido. Con el vacío es muchísimo más rápido. Ese es nomás el objetivo. Podemos lavarlo con agua destilada. Igual pasa, igual se le pasó todo precipitado. No es que filtró muy bien, que digamos. Y aquí tenemos el hidróxido de calcio. Aquí también tenemos hidróxido de calcio Sí, que ha pasado el filtro. ha pasado. Puesto que dependemos del tamaño de los poros. Podríamos dejarlo precipitar otra vez y repetir el proceso. Si lo dejamos secar vamos a tener un problema, puesto que el hidróxido de calcio reacciona con el CO2 de la atmósfera para dar carbonato de calcio. Por tanto, podríamos guardarlo en un bote húmedo o bien, si lo queremos secar, hay que utilizar un desecador. Voy a hacer el unboxing de uno que compré hace tiempo que todavía no lo he estrenado. Aquí lo tenemos. ¿Veis que pone desecador? Bueno, mejor aquí. Ahí tiene un desecador Mirad. de plástico. Es que a mí me encantan todas estas cosas. Lleva aquí esta plancha de porcelana. Sobre ella colocamos la muestra que queremos desecar. Aquí lleva una junta de goma y una tapa. Y aquí una salida, con su correspondiente válvula, con una llave de paso. Ahí le va a sacar el aire también con la bomba. Con esto Le va a sacar el vapor que haya adentro. Y conecto de nuevo la bomba. Observad que ahora la tapa no se separa. Es una succión. Estoy levantando el conjunto debido a la presión atmosférica que me ayuda, puesto que hay vacío dentro. Se ha creado una succión, la presión interior es menor que exterior y la tapa se ha quedado pegada. Tened en cuenta que hay una junta de goma que evita que el aire entre. Ahora puedo cerrar la llave de paso y apagar la bomba. Y aquí tenemos cierto vacío hecho, es un vacío relativamente suave, puesto que esto no es una bomba muy potente. No quiero utilizar una bomba de vacío buena. Esta es una bomba de diafragma, no hay problemas de que pase vapor de agua o ciertos vapores. Pero la bomba buena no quiero que pase por ella vapores de agua, para aire seco. Si con el vapor de agua la presión se compensa y esto se abre, habría que volver a succionar. Pero yo creo que como la muestra es pequeña, con esta succión y este volumen, que es relativamente grande, podremos conseguir secarlo. Lo que hizo el desecador es ya ha perdido la presión. Evitar que la humedad del aire le altere. Ahí se secó. Puedo meterlo en este botecito y cerrarlo bien para protegerlo del CO2. Bueno, y la reacción... Producido el precipitado de hidróxido. La reacción química que les pedí ahí, me voy a salir ya del video ahora sí. La reacción química en el trabajo, esto es el hidróxido de calcio que él obtuvo en la precipitación, ese polvito blanco que dejó secar, enseguida al aire lo que hace es absorber dióxido de carbono. Que el dióxido de carbono que hay en el aire absorbe y lo que forma es carbonato de calcio, o sea, CaCO3, carbonato de calcio, piedra caliza.
Entonces, por eso no le quiso dejar secar al aire libre, dejó secar en desecador sin aire. ¿Por qué? Porque o si no va a absorber dióxido de carbono y formaría otro compuesto. Ya no va a tener hidróxido de calcio, sino que va a tener carbonato de calcio. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno utiliza la cal en una construcción? Porque esta es la cal apagada. Cuando uno utiliza la cal en una construcción, por ejemplo, para ligar ladrillos, para pegar ladrillos, primero está húmedo eso y blando, ¿verdad? Puede estar mezclado con arena. La arena justamente es lo que favorece el aumento de la superficie de contacto con el aire, porque la arena deja poroso eso. Entonces, cuando uno le deja, lo que sucede es que absorbe dióxido de carbono del aire y forma el carbonato de calcio, que es una piedra, o sea, es dura como una piedra. Y esa reacción se llama en el lenguaje de los constructores, eso se llama fraguado. El fraguado no es solamente que se seca, sino que es una reacción química en donde se absorbe dióxido de carbono y se forma un precipitado que es el carbonato de calcio. Bueno, entonces creo que están contestadas las dudas en estos puntos. ¿Para qué se usa el quitasato? Para hacer vacío y entonces aumentar la velocidad de filtración, nada más que por eso. Luego de la filtración, ¿por qué utilizó un desecador? También, ¿verdad? Contestamos, para que no absorba dióxido de carbono del aire, porque si no formaría carbonato de calcio. Entonces completan la reacción acá poniendo carbonato de calcio. ¿Alguna pregunta? ¿A lo que sí? La reacción no sería carbonato de calcio más H2O. No, este es lo que él obtuvo, este es el polvito blanco. Entonces solo el carbonato de... Solo. Okay. Y agua, más agua. Más Eso es agua, lo que me ¿verdad? dijiste, ¿verdad? Sí, más Sí. agua. Ah. Sí, más agua. Más H2O. En una pregunta también decía, ¿se puede predecir si ocurrirá una precipitación al mezclar dos soluciones? ¿Qué se tiene en cuenta? Y ejemplo. En el ejemplo yo busqué y me apareció agua de yeso, puede ser. Agua de yeso. Depende del... Sí, se puede predecir. La respuesta sí, totalmente, ¿sí? Al mezclar dos soluciones. Depende del KPS. Seguramente encontraron eso, ¿verdad? Sí, el ejemplo ¿Sí? es lo que no encuentro. O sea, no estoy seguro. Bueno, entonces les ayudo ahí enseguidita con esto. Les voy a mandar fotitos porque así hablando no les puedo decir las reacciones. Esto y ¿qué más era? Principios, ¿verdad? Principios lo que le faltaría, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar en dónde le subo al Classroom? Al Classroom le subo, ¿eh? Sí, mejor ahí, Sí, profe. mejor. Entonces ya queda para todos ahí. Bueno, y si no hay otra pregunta, entonces quedo en ayudarles con los principios y los ejemplos de la predicción. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, ya, a ver, un poquito se pusieron todos. ¿Me abandonaron? Parece muchos o no. Profe, Sí, sí, Luis. ahí yo, por ejemplo, le puse cómo predecir. Yo le puse que la clave para predecir un precipitado es aprender las reglas de solubilidad, después prestar atención a los compuestos numerados como ligeramente solubles y la temperatura afecta a la solubilidad, que creo que es lo que usted dijo, o por ejemplo una solución de cloruro de calcio. Sí. ¿Con qué, por ejemplo, ese? Vos le pusiste así nomás, no le pusiste con qué. Cloruro de calcio, ¿con qué? Generalmente dice que se considera soluble en agua. Sí. Pero si el agua está fría, lo suficientemente fría, la sal no se disuelve fácilmente
y los compuestos de metales de transición pueden formar un precipitado en condiciones frías para disolverse cuando hace más calor. Exacto. Además, se considera la presencia de otros iones en una solución. Esto puede afectar la solubilidad de forma inesperada, a veces provocando la formación de un precipitado cuando no se lo esperaba. Exactamente. Eso es, vos estás citando ya también los factores que afectan. La presencia de otros iones, la temperatura y la naturaleza del compuesto, porque hay luego compuestos que son poco solubles. Entonces, en algún momento van a terminar precipitando. O sea que vos pusiste, ahí sería como la respuesta de las dos preguntas, Luis. De los factores que afectan y de la predicción, conociendo justamente esos factores. O sea, vos ya contestaste las dos ahí, eso es lo que te quiero decir. Sí, profe, entiendo. Sí, perfecto. Bueno, entonces le voy a ir pasando algunos. Vos evidentemente ya tenés completo. No sé si alguien más necesita ayuda sobre un punto en particular. ¿O van a hacer ahora recién la tarea? ¿Cómo estamos? Como no se entrega todavía, yo no puedo obligarles a que ya tengan hecha la tarea, ¿verdad? Además, ayer rindieron. Así que están totalmente justificados si todavía no terminaron. Pero quiero que terminen ahora. Entonces les voy pasando y cualquier cosita me preguntan, ¿sí? Tengo, a ver, 54 alumnos y son 90 y pico. ¿Qué será que está pasando? Bueno, chicos, sigo entonces y enseguidita les voy subiendo algunas cosas ahí al Classroom. Dale, profe. Dale, profe, gracias. Luego, Dale, Chao. profe. Milagros. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.